Los Yoruba son uno de los mayores grupos tribales de África Occidental. Sus tradiciones chamánicas se basan en los seguidores de Orisha, siendo una religión que tiene su origen en la región de los Yoruba y se extendió por todo el mundo tras la inmigración forzada de los esclavos, como consecuencia del tráfico de ellos durante el siglo XVIII. Pero a pesar de este sometimiento, hoy se encuentran muchos elementos de la cultura, la religión y el idioma yoruba extendido por países como Cuba y Brasil, siendo una religión transmitida por el mundo mediante los esclavos. Por ejemplo, cuando estuvo en contacto con el Islam a través del comercio árabe de esclavos con el imperio malí de Mansa Musa, que permitió en sí la expresión de todos sus ideales. La religión y la mitología yoruba no solo tienen influencia considerable en África Occidental, sino en muchas regiones y religiones del Nuevo Mundo, como la santería en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, el candomblé, el africanismo y la umbanda en Brasil, Uruguay y Argentina. Esto ocurrió porque muchas etnias yorubas fueron esclavizadas y llevadas a Haití, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Trinidad, Venezuela y el resto del Nuevo Mundo, principalmente en el siglo XIX tras el colapso del Imperio Hoyo y la guerra civil que hundió a la región, portando con ellos todos sus ideales y la religión. Otra influencia puntual de los yoruba en el mundo puede ser en Estados Unidos, ya que los ideales yoruba dieron origen a la santería, que en el año 2014 se acordó como una nueva religión oficial en los Estados Unidos, donde el dios supremo es el mismo yoruba. Uno de los mayores interrogantes es que por qué los yorubas han tenido influencia en la cultura cubana. Según algunas estimaciones, entre 1521 y 1870, más de 20 millones de africanos fueron capturados y vendidos durante la esclavitud, en la etapa de conquista y colonización. Los esclavos sufrían mucho y alrededor de 10 millones de esclavos africanos murieron en cautiverio o durante el transporte desde África a América. A pesar de todos los hechos terribles, los integrantes de etnias africanas lograron conservar sus raíces, su cultura y su lengua, su religión y sus dioses. En Cuba de nuestros días, la influencia yoruba y africana en general se ve más o menos en toda la cultura cubana, en la danza, en la música y en los instrumentos musicales, en el español hablado por los cubanos y en la literatura, en la comida y en la existencia de las plantas del origen africano, en la religión y en las ideas de cubanos sobre la vida y la muerte. La razón es que, como Cuba con Brasil eran uno de los últimos países colonizados y por esta razón la influencia de la cultura yoruba era lo más importante, grande y visible en el país. Se dice que la cultura yoruba tenía tanta influencia en la cultura cubana porque el pueblo yoruba en sus orígenes era socioculturalmente muy desarrollado. La influencia del vudú en Latinoamérica. Este tiene una influencia en la evolución sincrética. El sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas y también en la religiosidad teísta animista. También tiene influencias en países. El primero es Estados Unidos, que está extendido en religiones esclavistas de Estados Unidos, que fue hasta la evolución de la esclavitud, que está específicamente en Nueva Orleans, en donde llegó en el siglo XVIII por los inmigrantes haitianos. También está en Haití, que se utilizó como una religión oficial, ya que eso se dio en el gobierno de los Duvalier para que su gobierno tuviera más poder, porque esta religión era muy popular por sus creencias y pues su importancia, entonces fue utilizada en su gobierno. Y también influyó en la revolución haitiana por la ceremonia del sacerdote vudú Bugman, que fue llevada a cabo el 14 de agosto de 1791 en Bois Cayman. También influye en la santería, el cual es un culto afrocubano, que es una religión afroamericana. El vudú se vincula a esta, pero sus formas de culto son diferentes, aunque van ligadas. Y también influye en la cultura popular por la importancia que se le da, como la curiosidad, a la resucitación de muertos y hacerlos trabajar a su favor, como podría ser ayudar a la muerte de otra persona. Y también por los muñecos vudú, que cumplirían también una función de maldición o algo parecido. Y también está en la amplia literatura y filmografía, ya que aparecen libros y películas como una religión bastante curiosa.